noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se cuenta con nosotros el portavoz local de Izquierda Unida, aquí en la capital almeriense, amigo de esta casa, Quique Ruiz. Quique, muy buenas noches. Buenas noches, Guillo. Bienvenido a Interalmería Televisión. Como siempre, agradecerte tu invitación. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Queremos escuchar la voz, aunque no estés en el Ayuntamiento de Almería, aunque estás, porque en este caso en esa coalición, en la coalición con Podemos, los Verdes y Alianza Verde. Alianza Verde. Bueno, pues queríamos conocer también un poco la opinión. Siempre ya intentamos que estés con nosotros tras los plenos. Le damos voz a todos los portavoces del Ayuntamiento de Almería, pero también escuchar un poco también Izquierda Unida. En este caso en el pleno que se celebró la pasada semana, el pasado miércoles, donde una de las noticias más importantes que se llevó fue la rebaja fiscal que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Almería, 4,5 millones de euros que va a dejar de percibir por la bajada tanto del impuesto de circulación como el IBI. Desde Izquierda Unida, ¿cómo veis esta bajada? Esto es un poco la improvisación, ¿no? Porque volvemos a lo mismo de siempre. Yo venía aquí 2 o 3 veces últimamente y siempre decimos lo mismo. PP se presenta con un programa electoral de bajada de impuestos. A los pocos meses tiene que subir el IBI, sube el agua y ha subido la basura, ¿vale? Entonces ha sido una subida bastante regresiva. De la basura, que eran 120 euros anuales, agua o 60 euros, y el IBI no me acuerdo, ¿vale? Hace ya tanto tiempo que no me acuerdo, ¿vale? Entonces el Partido Popular, lógicamente, es un partido que siempre ha defendido la bajada de impuestos de esta manera tan desproporcionada y tan improvisada. Entonces, para un poco mitigar la ola de críticas que estaba habiendo, ha tenido que hacer dos rebajadas fiscales. La de impuesto de circulación de forma genérica, sin ver qué vehículos tienen que someterse a esa circulación, pero luego ponen la zona de bajas emisiones, que prohíbe que algunos vehículos dentro de esa zona bajo multa. Entonces no es coherente con las políticas de movilidad que está llevando el ayuntamiento. Esa bajada a lo mejor hubiera estado justificada, pues, por ejemplo, para coches eléctricos, para coches, pero ahí todo tipo de coches, vehículos, una cuestión totalmente desproporcionada que no sigue unos criterios de progresividad y no confiscabilidad, que es un poco lo que nosotros pedíamos, ¿no? Y lo del IBI, pues realmente tampoco me ha quedado claro qué tipo de rebajada el IBI hacía, porque subió, la ponencia de valores no se ha revisado desde el año 2006, me parece que no se ha bajado el IBI, y nosotros poníamos, por ejemplo, poner un IBI a las viviendas que estuvieran vacías, para esas viviendas poder sacar a viviendas de alquiler. El ayuntamiento se ha negado totalmente. Pedíamos que se aplicara el IBI a las propiedades lucrativas de la Iglesia, que no están destinadas al culto, que es conforme el tratado que se tiene con la Santa Sede, que se puede hacer. Pues todo eso el Partido Popular no lo ha hecho. Entonces, un poco para salir de la que ha liado, ha hecho estas bajadas, pues para quedar un poco, pero realmente no se ha explicado la justificación y vamos un poco a salto de mata. Entonces, nosotros ya dijimos que en los próximos presupuestos íbamos a hacer alegaciones para mejorar el presupuesto, y también vamos a presentar una política alternativa en materia fiscal, de cómo se puede hacer una política fiscal razonable, justa, progresiva y recaudatoria según la capacidad económica de los ciudadanos de Almería. Esta rebaja fiscal, de ordenanza fiscal, se lleva a cabo porque, anunciado por la propia alcaldesa, para contrarrestar el tasazo de la basura, en este caso de Pedro Sánchez, que es la que pone encima de la mesa. Se reduce un 5,7% en el IBI y el 5,02% en el impuesto de la circulación, en respuesta al tasazo de Sánchez, que no es una decisión municipal, sino que es una decisión que viene del Gobierno de España. Eso ya lo hemos hablado. Es una transposición de una directiva comunitaria que apoyó el Partido Popular en Bruselas con el Partido Socialista, y ha sido un impuesto que se ha puesto en muchísimos municipios, y en algunos municipios se ha hecho bien, como Getafe, como Barcelona, que se ha hecho progresivo, y algunos municipios gobernados con el Partido Popular, como Madrid, que también se ha generado una protesta bastante peculiar, y en Almería se hace de forma totalmente improvisada. Entonces, como una cosa que tenían que hacer los ayuntamientos, pues se ha hecho de una forma sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de criterio que grave la capacidad económica, cómo se recicla, cómo no se deja de reciclar, y lo han hecho porque había que hacerlo, y lo han hecho de forma improvisada y encima haciendo ruido, diciendo que tienen que hacerlo porque es culpa de Pedro Sánchez, que es la muletilla que tiene el Partido Popular para hacer algo que no le gusta,
pero no ha explicado a los ciudadanos por qué has tenido que hacer esa reforma en la basura y eso cómo va a repercutir, porque se ha hecho una subida de la basura, pero es que la recogida de residuos en Almería es una de las cosas que peor funciona porque la ciudad está sucia, hay muchas deficiencias, incluso había un cambio de concesionaria que ahora entra el nuevo contrato, que ya veremos cómo se gestiona eso, pero ya sabemos que la recogida de basura es una asignatura pendiente de este equipo de gobierno. Insisto, no es una decisión municipal, es una consecuencia de esta ley de residuos y suelos contaminados, impulsada por el propio gobierno central, donde los ayuntamientos obligan a cubrir al 100% el coste del servicio. No es una decisión del gobierno, es una transposición de una directiva comunitaria. Las directivas comunitarias son de obligado cumplimiento para los estados y quien tiene competencia en la gestión de basura son los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los que graban la capacidad impositiva. El gobierno te dice, usted tiene que hacer una reforma del impuesto, pero el gobierno no dice cómo tiene que hacerlo. Cada ayuntamiento lo puede hacer de una forma más progresiva y más sostenible. El ayuntamiento lo que ha hecho ha sido decir, te hago un tarifazo de 120 euros de forma discriminatoria y que pague todo el mundo igual, con independencia de cómo sea el sistema de recogida de basura. Como si tirar la basura al almendro o en el paseo de Almería, que te puedes dar una vuelta por Almendros y ves cómo está el Almendros, las deficiencias que tiene y el paseo de Almería cómo está. Entonces, creo que es una improvisación del equipo de gobierno y ha tenido que hacer esto porque era tanta las críticas que estaba teniendo, tanto desde la oposición como de su propio electorado, pues ha tenido que bajar, ha tenido que hacer esa bajada. Pero, por ejemplo, quien no tenga vehículo no se ha beneficiado. La basura la paga todo el mundo, tenga vivienda en propiedad o en alquiler, porque es un impuesto que todos utilizamos porque todo el mundo genera de residuos. Pues hablando de lo que hablamos, con la situación de presión fiscal que tiene el Ayuntamiento de Almería a los ciudadanos de Almería, pues es de las capitales con menor presión fiscal. De hecho, está por debajo de la media, según la REAF, Registro de Economistas Asesores Fiscales, del año 2024, Almería se sitúa entre las 9 capitales de provincias con menor presión fiscal del país. Por habitante, 587 euros, mientras que la media nacional es de 705 euros. Vale, ¿y eso por qué lo tiene el ayuntamiento? Porque tiene un superávit grande. ¿Y ese superávit por qué se produce? Cuando estuvo gestionando Izquierda Unida y el Partido Socialista la gestión del Tollo, hubo un superávit de una arca municipal y durante ese tiempo el ayuntamiento... Pero desde que gobernó el Partido Socialista con el partido han pasado ya 20 años. Pero eso es una cuestión reconocida por el equipo de gobierno, que le ha permitido al equipo de gobierno tener una solvencia económica. Tienes unos terrenos que se venden... Por supuesto, pero eso fue una gestión... Habrá que gestionarlo. Eso fue una herencia bien recibida de pues lleva 20 años bien recibida y bien... Claro, y por eso la están amortizando. Y encima del gobierno de España, los últimos 4 años, ha recibido los fondos Next Generation, que con eso ha permitido hacer diversas reformas. Ha recibido el gobierno central por soterramiento, la Plaza Vieja, financiación de la Junta de Andalucía. Pero que eso se llama gestión, que hay que gestionar. Bueno, gestión y colaboración entre administraciones, ¿vale? Pero claro, te puedes gastar todo en los primeros años y se ha acabado la historia. La gallina de los huevos de oro. Claro, 20 años lleva gobernando el Partido Popular. Porque también el ayuntamiento pues, ha metido el sablazo, como la ha metido la basura, teniendo esa deficiencia en ese. Pero bueno, que vaya a seguir con lo de Pedro Sánchez. Sí, aunque yo lo diga, la derecha y los medios conservadores lo vaya a seguir. No lo digo por ti, lo digo por la gente que reproduce ese te digo que respuestas parlamentarias, respuestas en este caso del Partido Popular con Vanessa Lara, que es la que además presentó un escrito donde el escrito ponían todos los municipios, todos eran rojos, que eran los que están gobernados por el Partido Socialista. Ellos podrán presentar lo que ellos quieran, pero falta su palabra, que se presentaba con un programa electoral del año 2023, que era no subir los impuestos, y lo han subido. Mociones, en este caso, de esa moción del Grupo Municipal Podemos, Izquierda Unida, Verdes con Almería, la que le correspondía en este caso a Izquierda Unida, era la referente para el fomento del uso de la bicicleta en la ciudad de Almería. Efectivamente, esa moción se presentó porque a finales de septiembre fue la Semana Europea de la Movilidad, ¿vale? Y nosotros pedíamos desde los tiempos del Paleolítico, decirlo así de forma irónica, que hubiera un préstamo público de bicicletas. Almería, en el año 2007-2008, puso un tema de préstamo de bicicleta en la universidad y en la Junta, funcionó con sus más, con sus menos. Y las principales ciudades de España tienen ese sistema. Lo tiene Madrid, lo tiene Barcelona, lo tiene Valencia, lo tiene Sevilla. Y era una promesa que hizo el Partido Popular en el año 2015, que se aprobó una moción que presentó Rafael Esteban, o no me acuerdo si fue Rafael Estaban, pidiendo ese sistema público.
El ayuntamiento lleva haciendo 10 años estudios informativos, estudios de viabilidad, lo voy a poner o no lo voy a poner, y el concejal la rechaza diciendo pues que hay un proyecto que va a salir totalmente gratuito, una cosa que no sabemos ni cuándo la ha hecho ni cuándo la va a dejar de hacer. Pero es que no es una cuestión de ahora, es que eso ya está puesto hace 10 años. Incluso el ayuntamiento ha dejado pasar muchas oportunidades, por ejemplo, a fondos Next Generation, que podría haber hecho una inversión para ese tipo de movilidad sostenible, para haber hecho un sistema de préstamo. Ahora, entre que pone el sistema, no se pone, se ejecuta, pues nos vamos a 2030 y seguimos sin sistema público de bicicleta. Estamos hablando de, justamente en esa moción, que por eso se votó en contra por parte del equipo de gobierno, porque se asegura que desde el equipo de gobierno se va a impulsar un modelo de ciudad activa y saludable con un proyecto piloto de más de 600 bicicletas públicas eléctricas que se van a poner en marcha con una iniciativa sin coste para las arcas municipales. Eso, además que en la coletilla, el concejal no recuerdo, Casimiro, sí, Antonio, Casimiro, Antonio Jesús Casimiro, Tato. Siempre habla de ciudad activa, inteligente. Siempre en todos los discursos que dice, vamos a hacer una ciudad activa e inteligente. Me parecen muy bien esos principios rectores de tu política del área, pero al final no se concreta en nada. Es decir, no, es una moción que se puede haber apoyado perfectamente pues, y tal. Y además lo que se estaba recordando al Partido Popular es un incumplimiento de sus promesas que en los acuerdos plenarios, incluso en el programa electoral del Partido Popular, aparecía esto y no lo han llevado a cabo. Entonces tenemos la política de movilidad, no hay sistema público de bicicletas, tenemos unos carriles bici que están sin falta de mantenimiento, hay algunos que están interconectados, hay accidentes, no se ha actualizado el censo de carriles bici, hay muchísimas cosas, muchas deficiencias que estamos pidiendo y son por falta de gestión y mantenimiento. Tanta ciudad activa e inteligente, pues ponte y aprovecha, mejora lo que tienes y tal, y no se hace. Yo hasta que no lo vea no me lo creo, me parece muy la intención, a ver si lo pone en marcha. De todas formas, somos una de las capitales con más carriles. De todas formas, nosotros nos quedamos comprometidos a decir que íbamos a hacer una oposición constructiva y el concejal se quedó comprometido cuando estudiara el proyecto a enseñárnoslo y estudiarlo. Yo aplaudo toda la iniciativa, si lo hace, pues mira, si está bien, la vamos a felicitar. Eso en cuanto a esa moción. Luego hubo dos mociones que aquí sí quiero, aunque sean de otro partido político, el tema, por ejemplo, de la que presentó el Partido Socialista, que no salió adelante, para garantizar la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, que tan de boga y de tema estrella está ahora en el Parlamento. En la jornada de ayer escucho el Parlamento de Andalucía. A ver, eso es una cuestión estructural. Por ejemplo, este domingo hay una manifestación que ha convocado la Asociación de Afectadas, que se ha puesto un autobús desde Almería fletado por Comisión Obrera y otras organizaciones de izquierda, un poco para apoyar a las víctimas, ¿no? Esto es una falta de gestión y falta de transparencia. Así es que el propio presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido que había una deficiencia y había una falta de transparencia. Ha tenido que dimitir una consejera, algo totalmente inaudito. No es que ella se haya ido, es que la han forzado a que dimita por las explicaciones que dio. Hay una diligencia abierta por parte del Ministerio Fiscal. Y el problema de la salud es que la salud se ha ido deteriorando y a un sistema estructural de falta de inversión, de falta de planificación. Y es una cuestión que preocupa a los andaluces, no solo porque vaya al médico y tal día que te dé cita con el médico de atención primaria, es que hay gente que sigue esperando el médico especialista. Sí podemos decir que a lo mejor algunas especialidades se ha cortado la lista de espera, pero sigue habiendo mucha gente esperando, sigue habiendo falta de transparencia y luego escucha las palabras del nuevo consejero de presidencia, el Antonio Saneste, diciendo que la denuncia como vacilándola a las víctimas. Pues esas cosas son lo que cabrea a la gente. Sémonos humildes, rinde cuenta en el Parlamento cada uno tienes que hacerlo, porque el otro día un pleno monográfico y el presidente de la Junta de Andalucía se ausentó. Es tan sencillo como hoy, por ejemplo, esta mañana había convocado una conferencia de presidentes de una conferencia interterritorial entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías de las comunidades autónomas para ver diversos temas, entre ellos esto. Pues las comunidades del Partido Popular se han sentado y se han ido de la reunión de coordinación, buscando la crispación. Eso es lo que no quiere la gente. Al final lo que hace es más cabrear a la gente. Y yo creo que Moreno Bonilla tenía una mayoría cómoda, silenciosa como os diga, y esto al final la ha reventado por la mala gestión que ha hecho él y sobre todo su equipo, porque es que la anterior consejera era una actitud chulesca, pero es que el que han nombrado ahora, que es su mano derecha en Andalucía, el señor Antonio Sanz, pues tiene entonces todo este tipo de cosas, pues al final son las víctimas las que sufren. ¿Que ha podido haber politización y tal? Pues como todo en la vida,
hay gente que ha podido, pero al final es una crítica constructiva que se está haciendo de falta de planificación y falta de transparencia, no solo en este tema, que es súper grave, que la detección del cáncer, es muchísimos temas que hay muchísima gente esperando, y es lo que estamos diciendo. Subimos los impuestos y en vez de hacer un servicio público, pues mucha gente se está yendo a la sanidad privada, al seguro médico privado, pero que no pasa solo en Andalucía, que pasa, es una cuestión estructural de tal, pero los sistemas sanitarios de Andalucía y de Madrid son los que más están lastrados y hay más déficit sanitario. No lo digo yo, que no soy especialista en estos temas de política de salud pública, lo dicen las organizaciones de sindicatos, el sindicato médico, la organización de consumidores y todas las asociaciones de afectados. Desde que se conoció el caso de esta situación de las 2.000 mujeres que no habían sido recibidas, no habían recibido ningún tipo de comunicación por parte de la Junta de Andalucía, en 2 semanas se han depurado responsabilidades políticas con una consejera fuera. Se ha anunciado un plan de remodelación, ya no solo del cáncer de mama, sino también el de cervix y también el de cuello de útero. Además, se han puesto 100 millones de euros encima de la mesa para ese plan, con casi 3.000 personas más, sanitarios más, para llevar a cabo. Y se tiene que buscar todavía, porque se va a depurar más para saber qué es lo que ha pasado, porque se está buscando. Concretamente en un solo hospital, que ha sido donde han surgido la mayoría de los casos, se ha dicho que aquí en Almería no ha habido ningún tipo de caso de esta situación, aunque dicen que sí. El propio delegado de la Junta de Andalucía dice que no hay ningún tipo de caso de que se haya dejado 2.000 personas. ¿Qué más se tiene que hacer desde la Junta de Andalucía para intentar paliar esta situación? Es que al final... Porque si cambias de consejero, pones un consejero y pones... Ahora nos criticamos también al consejero... pero es que el consejero... ¿Qué es lo que se quiere buscar? Te pongo un Cuando ejemplo. se piden responsabilidades políticas, se ponen encima de la mesa. Cuando se pone un plan, se pone el plan. Sí, lógicamente... Y ahora se habla siempre de la privada, que se le da más a la privada que a la pública. Sí, es que al final es una cuestión estructural. ¿Qué se tiene que hacer? Es una cuestión estructural, pero es que te pongo un ejemplo. Sí. Esta semana lo que ha pasado, había un problema, por lo visto que han desaparecido una radiografía, y el consejero, en vez de admitirlo, se pone a decir pero tendrá que ver qué es lo que ha pasado. Que puede pasar igual que el concierto de no sé qué de la Oreja Van Gogh, y encima dice que hay una denuncia que se ha puesto... ¿Y eso es banalizar? No. Yo creo que estaba analizando la crisis política, y a lo mejor Moreno Bonilla incluso la había reconducido y tal, pero es que ese tipo de palabras desafortunadas y tal. El otro día en el Parlamento, Isma Nieto también sacó una mamografía de otros hospitales que había habido. Entonces, hay una falta de elementos, que esto del cáncer es la punta del iceberg. Es que hay muchísimas cosas de la sanidad, y se ha pedido muchísimas veces que haya plenos monográficos en el Parlamento para ver todo este tipo de cosas, para hacer un diagnóstico, una propuesta, y se ha rechazado. El otro día se aceptó el primer pleno porque al Partido Popular no le quedaba más remedio, pero es que encima el presidente de la Junta de Andalucía tenía que haber estado en el pleno y no estuvo. Pero estuvo en el pleno. No, es que hubo un pleno monográfico. Ayer fue la sesión de control, y el anterior día fue un pleno monográfico que convocó el Partido Popular de oficio, pedido por ETA. No vale el consejero de salud. Aquí el máximo responsable es el presidente de la Junta de Andalucía, porque el consejero tiene competencias delegadas. Pero quien dirige la política en Andalucía es el presidente Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. No hay otra. Pero lo que es que denota que parece que es que nos metemos con los profesionales porque no hacen bien su trabajo, porque son los que tienen... No es una cuestión de la profesional. Porque se está poniendo encima que si había una mamografía de y luego había desaparecido... Es una cuestión de falta... ¿Se pone en duda a los profesionales? No, es una falta de recursos y de planificación política. Eso es responsable el consejero, el presidente de la Junta de Andalucía y las personas que nombran para dirigir ese tipo de política. Los profesionales están colapsados. De hecho, los profesionales es tanto la presión que tienen, que el mayor sitio donde hay problemas de salud mental por temas de ansiedad y de bajas laborales son en los sanitarios, por la presión. Pero lo que no puede ser es que un médico atienda una mañana a 20 personas, o que un sanitario esté echando diversas horas. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son cuestiones que son de la sanidad, que durante muchísimo tiempo se ha ido criticando. Lo que pasa es que ahora, pues esto ha sido la punta del iceberg, ¿vale? Esto sin tener que compararlo, porque también hubo una moción, en este caso del partido. Esta es la que llevó el Partido Socialista, no salió adelante. Sí. El Partido Popular llevó la moción del tema de lo de las pulseras antiviolencia de género. Efectivamente. En el que, hombre, no sé si tiene que ver mucho lo que ha pasado en un sitio o en otro, pero la forma de actuar políticamente, lo que ha ocurrido en Andalucía, a lo que ha ocurrido en el resto de toda España. Comparar una cosa a lo que ha pasado con lo otra. ¿Minimizamos entonces lo de las pulseras? No, lo de las pulseras. Subimos lo de el tema del... Te lo digo, lo de las pulseras, yo creo que la ministra tendría que haber dimitido.
¿vale? Y mi organización lo hemos pedido dentro de Sumar, que había que dimitir. De hecho, esta semana hemos pedido la dimisión de la ministra de Vivienda porque no estaba haciendo nada. Entonces, esto ha sido una falta de gestión del actual equipo de la ministra. Y bueno, creo pues que estáis gobernando con ellos. Ya, bueno, pero ya, claro, estamos gobernando y yo también he dicho muchas veces que soy muy crítico con el gobierno y yo ya hace tiempo hubiera pedido la salida de Izquierda Unida del gobierno, pero como mi postura es una cuestión minoritaria dentro del partido, pues tengo que defender que ahora mismo la postura del partido es seguir en el gobierno de coalición intentando hacer políticas progresistas. Entonces nosotros, el tema Biogen a mí también me parece una cuestión estructural, que encima estamos en un marco que tenemos una derecha reaccionaria que está poniendo en duda las políticas de género y las políticas de igualdad. No podemos dar pie a tener este tipo de fallos en los dispositivos de prevención y de seguridad, de políticas de criminalidad y de falta de prevención entre unos dispositivos tan importantes como el Biogen. Pero es que ha sido una falta de gestión, lo digo lo mismo, ha sido una falta de gestión porque se acabó una concesión administrativa, iba a entrar otra concesión, se hizo un contrato. La última noticia que hemos conocido es el sistema Biogen lleva un año fallando en Andalucía. Coste y tal. Y la Junta no puede contactar con las víctimas. Bueno, yo no soy tampoco experto en políticas de género. Yo digo que ha sido una falta de gestión. Creo que el ministerio, la ministra debería haber dimitido, lo digo así de claro. Sí. Pero creo que también no hay que banalizar con este tema y también se ha aprovechado. Por eso decía yo, digo, no banalizar un tema y solamente centrarnos en el tema que es. Sí, lo que es, porque como está gobernando la derecha, palo a la derecha. Y en el tema, cuando está gobernando la izquierda, parece que no pasa absolutamente nada. Nadie dimite, nadie hace absolutamente nada. Aquí, ¿Qué responsabilidades se han tomado por parte del gobierno de España con este asunto? Con el tema de Biogen, sí es verdad que yo tampoco he visto a mucha gente manifestarse en la calle por este tema. Ha habido críticas. ¿Por qué? Ha habido críticas y tal. Ha habido críticas por parte de los jueces. Porque quien está gobernando es la izquierda. Ha habido críticas porque el que está gobernando es la izquierda. Si estuviera gobernando la derecha, otro gallo nos cantaría. Estarían las calles llenas. Muchísimo. Seguro que sí. Me parece muy bien, pero te estoy diciendo que esos errores no se pueden permitir. Es un error de gestión, política. Entonces, igual que dimitió la consejera de Sanidad, creo que debe haber dimitido la ministra de Igualdad, porque supone un gesto de que está mal hecho. Pero es que, digo más, lo que no podemos permitir es que esto se utilice por parte de la extrema derecha y de las personas y de los grupos que están cuestionando las políticas de género y la ley integral de violencia de género para poner en duda los instrumentos que tenemos de prevención. Por eso estas cosas no se pueden permitir y hay que tener total transparencia. Por eso la moción supongo que no saldría o saldría, es que no me acuerdo ni la parte... La del Partido Popular sí salió. La que no salió fue el Partido Socialista. Ni me acuerdo. Pero creo que ahí sí el gobierno tendría por lo menos... Pero claro, al final pues cada uno es rehén de sus actos. Pero bueno, esperemos que esos problemas se puedan solucionar. Pero el tema de sanidad es que le influye a todo el mundo. Es un tema estructural. Entregas a cuenta la moción presentada por el Partido Popular. Estamos a día 24 de octubre y sin presupuesto. Claro. Bueno, creo que se ha elevado, había un acuerdo en el Senado o en el Congreso de Diputados que se va a plantear una cuestión una cuestión ante el Tribunal Constitucional para que obligue al gobierno a presentar. Yo lo he dicho aquí ya muchas veces. Ya lo dijiste aquí. Es que digo, claro, quiere hacer unos presupuestos municipales, pero no puedo porque no sé la cantidad que me manda el gobierno. Los presupuestos se tienen que presentar. De todas formas, está habiendo muchos problemas con los presupuestos, no solo en el gobierno de España. El gobierno de España tiene que hacer el esfuerzo de presentarlos, ¿vale? Sí. Me consta que está habiendo negociaciones con los grupos políticos, pero es que los grupos políticos no lo están haciendo. Pero si el principal grupo político es Junts, por ejemplo, que es el que está gobernando por siete... Ahora dice que va a hacer un referéndum, no sabemos por qué. Ahora se va a reunir este fin de semana, se van a reunir en Perpiñán. ¿Cuáles son las intenciones? Pero es que el Partido Popular también tiene problemas. El Partido Popular tiene problemas en Aragón para aprobar los presupuestos, en Extremadura para Vox con las manos, frotándose las manos. Vox diciendo, si el que tiene que apoyar es Vox, porque otro partido no le va a apoyar. Pues entonces esto es un problema de que estamos en un sistema parlamentario que hay que hablar mucho y tenemos que hacer para llegar a acuerdos. Igual que, pero claro, yo creo que efectivamente el gobierno tiene que presentar unos presupuestos. Es más que inviable que hace falta presentar unos presupuestos. Creo que está en la Constitución, que es por ley. No es que esté en la Constitución, es que es un compromiso del gobierno hacerlo y sobre todo unos presupuestos. No, pero pues el presidente no escucha mucho. Bueno, el presidente, su intención es hacerlo. Lo que pasa es que quien tiene realmente la competencia de eso es el presidente del gobierno. Claro. Yo no estoy en el gabinete del presidente del gobierno, ni estoy en el partido del presidente del gobierno. Pero nosotros como socios parlamentarios y socios de gobierno hemos pedido que el gobierno presente unos presupuestos y se lo está pidiendo todo el mundo. Es hora de sentarse a negociar unos presupuestos y ver un poco cuáles son las mayorías que tenemos en el Parlamento. Y en el Senado, tengo que comentarlo, tú estás dentro del grupo de Sumar, tu grupo de Izquierda Unida. Es que en el Senado creo que nosotros tenemos pocos senadores, tenemos pocos. No, pero digo en este caso por la portavoz, la vicepresidenta segunda del gobierno. La pifia de Yolanda. El comentario de decir el gobierno de corrupción.
Ya, bueno, pero eso es una... ¿Le saltó el subconsciente? No lo sé, eso es una cuestión... pues igual que cuando Rajoy tenía palabras, es un comentario chistoso que tendrá que soportar por el pero no hay que darle mayor importancia. Ante esta situación, Quique, te pregunto siempre, porque hasta el final de la entrevista, la situación política que se está viviendo en estos instantes. Ahora Junts amenaza con que va a retirar todo el apoyo o no, tiene que hablarlo con sus bases y... ¿Vislumbras que pueda haber unas elecciones adelantadas generales? Yo creo que es que en política todo es que incluso tenemos al Donald Trump ahí encima de que tiene que subir lo del 5%, hasta el 5%, que nos vamos a ir de la OTAN, que no nos vamos a ir, que hay para... Hombre, ya dijo el otro día, amenazando que había que echarlo. Hay muchas variables que en política no se sabe lo que puede pasar. También tenemos todos los casos que hay de que están investigando al Partido Socialista, eso está encima de la mesa y puede saltar en cualquier momento. Tanto Junts está en una situación de hacer una oposición muy dura, igual que Podemos, que también tiene unas cuestiones, exigencias que creo que son importantes, y luego no tenemos un gobierno, el gobierno está agazapado. Sí es verdad que a veces se han hecho cosas, pero por ejemplo yo el tema de vivienda, algo que no comprendo, que intervenga el mercado del alquiler, que Podemos se lo está pidiendo, nosotros se lo estamos pidiendo, se lo está pidiendo muchísima gente, incluso la Unión Europea dijo ayer que iba a hacer una propuesta de intervenir en el mercado de alquiler en viviendas turísticas. Es que el tema habitacional es muy importante y nos estamos dejando gente en la cuneta. Pero es que se amaga mucho y no se da. Ya, se amaga mucho, se habla mucho, no estamos de acuerdo, pero no hay. Por eso esta semana se pidió la dimisión de la ministra, porque no tiene ambición política. Entonces, ¿qué imagen estamos dando con un gobierno en el que los propios socios de gobierno le están diciendo que dimita la ministra que es compañera del Consejo de Gobierno? Porque el Consejo de Gobierno habrá una persona porque no está haciendo bien su trabajo y no está ejecutando el programa de gobierno, que era poner en práctica políticas activas de vivienda. ¿Cuántas viviendas se han anunciado, Quique? Se han anunciado viviendas y se están haciendo. Ciento y pico mil millones de viviendas, no se ha hecho absolutamente nada. Lo que pasa es que las viviendas, como bien saben, en el ayuntamiento son muy difíciles de hacer y requieren su tiempo. ¿Pero qué competencia tiene? Pues pero es que aparte de la vivienda, muchas comunidades del Partido Popular, como Andalucía, política de vivienda cero patatero, ¿vale? Si es verdad que tenemos un ayuntamiento, pues que bueno, hace alguna VPO a 200.000 euros. Esas son las políticas públicas del Partido Popular. Pero es que, por ejemplo, intervenir el precio del alquiler, ¿vale? Que se puede hacer perfectamente. Lo del IBI, grabar viviendas para que estén vacías. Pero si hay una ley no se cumple. Bueno, no se cumple porque muchas competencias son locales y municipales. Por ejemplo, nosotros hemos pedido que se active una serie de competencias municipales y todas han sido rechazadas. Además, nos lo dijo la concejala Luisa Cabrera. O la rechazo porque estamos trabajando en ellas. Pero es que no se llega a materializar nada. Pedimos que se pusiera en marcha una oficina de intermediación de alquiler en Almería. Nos dijeron que se iba a poner en marcha. ¿Dónde está esa oficina? Es que no se ve. Entonces, al final es una improvisación. Entonces, el gobierno tiene que coger el toro por los cuernos y ya lo dije yo. La política de vivienda es lo prioritario. Además, lo que nos está exigiendo la gente. Política de vivienda, además, lo dijo ayer Alejandro, que estuvo aquí, compañero de Podemos. Es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía española. Y todas las fuerzas de izquierda lo estamos diciendo porque, como la izquierda no de ese problema, esa solución a ese problema, vamos a dejar detrás y vamos a decepcionar a muchísima gente. Entonces, ahora es el momento de pasar de los hechos a las palabras. Entonces, por eso se está presionando a la ministra con que tiene que dimitir, con no sé qué, y vamos a ver si el Partido Socialista mueve ficha, que es quien tiene competencia y quien pueda hacerlo y que pueda activar el botón tanto en los presupuestos como una política ambiciosa de vivienda. Nosotros estaremos haciendo un apoyo constructivo y forzando todo lo que buenamente podemos, pero también hay que exigirle a los otros responsables, que son las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que pongan en marcha políticas activas de vivienda. Quique Ruiz, estaríamos un largo y tendido tiempo hablando, lo que tú quieras. Pero tenemos el tiempo que tenemos, pero esto me vale muy bien para emplazarte de aquí a un mes nuevamente para seguir tratando temas importantes para la ciudadanía almeriense con los principales asuntos que se tengan que poner encima de la mesa. Así que Quique Ruiz como portavoz local. No vayamos a cambiar el cambio, que si no luego tenemos problemas. Nosotros somos poca gente y tampoco los cargos. Tampoco es que estés peleando mucho por los cargos. Portavoz local de Izquierda Unida, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes esta puerta abierta. Por supuesto. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.